Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Angelo Rico y a continuación intentaré explicar por qué desde mi punto de vista la economía, específicamente la economía de Estados Unidos, se va a derrumbar, pero al mismo tiempo, por lo menos en el corto plazo, los mercados financieros se van a recuperar. Y para ir en esta línea de análisis quiero compartir con ustedes un gráfico que encontré recientemente en las redes sociales, donde alguien pronostica que el índice Standard & Poor's 500 nos ofrecerá una caída profunda, incluso hasta niveles cercanos a los 1800 puntos, un nivel muy inferior al visitado durante la peor parte de la crisis originada por el COVID en el año 2020. Y muchos respaldan esta hipótesis de una caída profunda en la bolsa, sustentándose en que es probable que ya hayamos comenzado una recesión en la economía norteamericana. Y para apoyar ese argumento se basan en gráficos como los siguientes. Por ejemplo, aquí tenemos una comparación entre los ahorros disponibles en los Estados Unidos frente al uso de tarjetas de crédito. Observen cómo el estadounidense promedio, a medida que se queda sin ahorros, va tirando cada vez más de tarjetas de crédito, y esto es una bomba de tiempo. Otro gráfico que va en la dirección de una crisis económica que conducirá a una crisis bursátil es esta que me muestra el sentimiento del consumidor calculado por la Universidad de Michigan. Observen que el sentimiento del consumidor está en niveles mínimos comparado o con una línea de tiempo hasta 1980. Ni siquiera durante la crisis subprime del año 2008 el sentimiento del consumidor cayó tanto como ahora. Creo que la inflación y una recesión que se acerca o que ya está encima ayuda a esto. Otro gráfico que hace pensar en una caída económica que conducirá a un derrumbe bursátil es el precio promedio de las casas nuevas a la venta en los Estados Unidos. Esto es algo que ya comentamos en el canal Invertir Aprendiendo. De hecho, aquí nosotros nos anticipamos, y esto es una caída profunda en los precios de las casas que están a la venta en el sector residencial. Más gráficos. Otro que tiene que ver con el balance en tarjetas de crédito y tarjetas llamadas revolving. Observen cómo se ha disparado su uso y cómo ya está visitando los niveles previos a la crisis del año 2020. Más gráficos, por favor. Este me muestra la curva de interés invertida, en este caso la relación entre los bonos a 2 años y los bonos con vencimiento en 10 años. ¿Por qué la curva de tasas de interés invertida es importante? Porque generalmente siempre que ocurre anticipa una recesión. Las circunstancias normales es que los bonos de más corto plazo, que es la curva corta, nos ofrezcan un rendimiento en bolsa inferior al rendimiento de los bonos de más largo plazo, que es la curva larga. A más largo plazo los riesgos son mayores, por lo tanto es normal que los rendimientos a largo plazo sean superiores a los rendimientos de corto plazo. Lo que ahora está ocurriendo es que los rendimientos de corto plazo están en un nivel superior a los rendimientos de largo plazo. Siempre que esta anomalía ocurre, anticipa una recesión en la economía, y es lo que ahora mismo está sucediendo. Y para que se observe un poco mejor, aquí tenemos un gráfico donde ubicamos niveles donde la curva de tasas de interés está invertida. Aquí, aquí y aquí. Y ahora mismo estamos aquí. Y observen que siempre ha anticipado una corrección en bolsa de manera importante. Pero muchos analistas sustentan una recesión económica para pronosticar, se basan en una recesión económica para pronosticar una caída mayor a la que ya hemos visto en la bolsa, y para mí esa tesis es equivocada por los siguientes motivos. El escenario actual es uno en el que la inflación está subiendo, y esto propicia una subida de las tasas de interés de referencia, es decir, la política monetaria se aprieta, y esta subida en los tipos de interés hace caer la economía y en el corto plazo hace también caer a la bolsa. Sin embargo, a medida que los tipos de interés suben y la economía cae, esto provoca, la subida de las tasas de interés provoca que la inflación caiga, y a su vez también en el corto plazo estas expectativas de caídas en la tasa de inflación propicia que estas expectativas hagan subir a la bolsa. Recordemos siempre que la economía, que es esta curva de color azul, para el caso de este ejemplo, la economía en un marco temporal
tiene un desempeño inverso al desempeño de la bolsa, que es esta de color rojo. Observen que mientras la economía cae, la bolsa sube. ¿Por qué cuando la economía cae la bolsa sube y por qué cuando la economía sube la bolsa cae? Precisamente por esto. Aparece la inflación y suben los tipos de interés. Cuando empiezan a subir los tipos de interés, la bolsa cae, porque las expectativas, lo que anticipan los mercados, es que esta subida en los tipos de interés provocará en algún momento que la economía caiga. Cuando la economía por fin comienza a caer, que es la situación que ahora mismo estamos viviendo, los mercados lo anticipan, esto era el futuro, pero cuando el futuro se convierte en el presente, en ese momento cuando la economía comienza a caer producto de una subida en los tipos de interés, los mercados comienzan a anticipar que la recesión o la caída de la economía provocará que la inflación caiga, como lo dije anteriormente. Y a su vez, esta hipotética caída de la inflación provocará que los tipos de interés comiencen a caer o se comiencen a recortar, porque desaparecen las presiones inflacionarias producto de la recesión. Entonces los mercados primero caen, pero cuando la economía cae, se supone que la inflación comenzará a caer y es allí cuando la bolsa comienza a subir. Cuando esto que era el futuro se convierte en el presente. Desde mi punto de vista, nosotros estamos aquí. ¿Pero por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos subiendo? Precisamente porque los mercados están anticipando que la economía va a entrar en recesión. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque esto yo considero que es así, ya estamos en recesión, la economía va a caer, el mercado laboral se va a deteriorar, el desempleo se va a disparar. Estas circunstancias son provocadas. ¿Para qué? Para hacer caer a la inflación. Y en algún momento del futuro esa caída de inflación provocará recortes en los tipos de interés y es lo que ahora mismo los mercados están anticipando. Por esto, desde mi punto de vista, hay oportunidades ahora mismo en bolsa y la principal de ellas, la principal de estas oportunidades, en el centro de ellas podríamos mencionar al sector de la tecnología. ¿Por qué? Porque ha caído y nos está ofreciendo múltiplos muy bajos cuando revisamos un marco de tiempo, un marco temporal lo suficientemente largo. Ahora mismo la tecnología nos ofrece una oportunidad, pero aquí tener muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque observen este gráfico, las que más están subiendo son las acciones meme. Cuando yo hablo de tecnología, estoy haciendo referencia a compañías de la máxima calidad. Y tenemos que aprender a distinguirlas y a identificarlas. Y hablando de compañías de la máxima calidad, ahora mismo estoy reuniendo un grupo de la máxima calidad para iniciar nuestro seminario Cómo invertir en bolsa para no expertos. Si quieres hacer parte de este grupo y quieres comenzarte a entrenar con nosotros, aquí abajo te dejo un link con los detalles. Puedes comunicarte con nosotros utilizando ese link y te enviaremos instrucciones de acceso, te enviaremos contenidos y te enviaremos la propuesta de valor. ¿Cuál es la conclusión de toda esta milonga que les acabo de mencionar? Que la recesión es precisamente la razón que explica que la bolsa está subiendo. La recesión inducirá una caída en la inflación precisamente porque caerá la demanda agregada. Y a medida que la recesión profundice, provocará o será el motivo suficiente para iniciar recortes en los tipos de interés. Los tipos de interés no son otra cosa que el precio del dinero y cuando el precio del dinero se reduce, en ese momento los mercados tienen todo el estímulo que necesitan para subir, porque los mercados son apalancamiento, los mercados se mueven es con dinero y si el precio del dinero, que son los tipos de interés, se reduce, entonces tendremos el incentivo para que las bolsas caigan, sobre todo teniendo en cuenta que muchas acciones han caído, como lo vimos anteriormente con el sector de la tecnología. Si este video te ha gustado, pulgar arriba, compártelo y suscríbete al canal. Hasta pronto.